En cuanto a la fisiopatología, tenemos que entender primero para qué sirve la proteína FMRP. Esta proteína es codificada por el gen FMR1 y sirve para translocar mRNA mensajeros desde el núcleo hasta el citoplasma, a donde van a actuar las proteínas. Se puede decir que se puede dar una inactivación de todo un cromosoma X en mujeres, dejando solo un cromosoma X funcional. Esto es gracias a la metilación que se da en las islas de heterocromatina que van a suceder por la repetición de trinucleótidos. Los síntomas más leves suceden en mujeres que en los hombres, gracias a que las mujeres tienen un cromosoma X, entonces tienen dos cromosomas X, y aunque se inactive uno, va a quedar otro funcional produciendo la proteína FMRP. Mientras que en hombres, si se inactiva el cromosoma X, no se va a producir para nada esta proteína. Se considera que la clínica del varón es pospuberal, ya que hay ciertos rasgos característicos como el macrocordismo que solo se pueden evidenciar una vez el varón ha pasado por la pubertad. Y los signos y síntomas que se dan antes de la pubertad son muy leves. El signo más característico es la falta de atención en varones y también la hiperactividad. Al momento de nacer, el perímetro cefálico, peso y la talla de los pacientes con síndrome de X frágil son normales. Por lo tanto, al momento del nacimiento no se puede hacer un diagnóstico a simple vista. Entonces, estos son los signos característicos de la fisiopatología del síndrome de X frágil, entre los cuales tenemos la cara alargada y estrecha, orejas grandes y salidas, mandíbula inferior prominente, deficiencias visuales y deficiencias auditivas. Y también en varones se tiene el signo característico postpuberal, que sería el macrocordismo. Los trastornos asociados al síndrome de X frágil es que después del síndrome de Down, el síndrome de X frágil es la segunda causa de mal desarrollo mental en varones. El compromiso mental debe su espectro a que se relaciona directamente con la producción de FMRP, lo cual quiere decir que entre más se produzca FMRP, va a haber menos deficiencia mental. Es muy importante tener en cuenta que las resonancias magnéticas pueden ser normales, pero cuando se encuentran anomalías, las más características son una corteza cerebral engrosada, el cuerpo calloso delgado, anomalías en el hipocampo y un cuarto ventrículo grande. Durante el desarrollo se pueden ver signos muy característicos de estos trastornos, sobre todo a nivel neurológico, como es el síndrome de déficit de atención o ADHD. También rasgos del espectro autista que pueden variar dependiendo de qué tanta producción de FMRP se ha dejado residualmente. Además de los signos neurológicos, el síndrome de X frágil se asocia mucho al Connective Tissue Disorder, que puede verse relacionado más allá con el síndrome de Ehlers-Danlos. Entonces hay hiperlaxitud en los tejidos conectivos y diferentes fallas debido al colágeno. También un rasgo muy característico son las FXTAS, que son Fragile X Associated Tremor Ataxia Syndrome, que son ataxias y tremores involuntarias que suceden debido a un daño en la falla de la plasticidad de las células dendríticas y los axones neuronales. Este es el signo radiológico característico que se tiene en el síndrome de X frágil, que es una lesión en los pedúnculos cerebrales. Y los pedúnculos cerebrales, como ya sabemos, son una representación de la materia blanca. Y la materia blanca es una representación de los axones. Por lo cual se va a ver una lesión gracias a que va a haber una falla en la plasticidad y no se van a desarrollar los axones de forma satisfactoria. Por lo tanto, todo esto se va a ver en estos signos radiológicos característicos. También hay trastornos de premutación que suceden cuando la repetición de trinucleótidos va de 55 a 200, donde no se tiene la mutación completa, pero se pueden dar algunas metilaciones de heterocromatina de las islas de los cromosomas X. Y estos trastornos son mucho más frecuentes que la mutación completa. En mujeres, el trastorno de premutación más común es la insuficiencia ovárica primaria, y en varones el síndrome de temblor y ataxia, los FXTAS. Las mujeres con premutación del gen FMR1
tienen mayor riesgo de insuficiencia ovárica primaria y mayor riesgo de tener hijos con FXS, que es el síndrome del X frágil. La insuficiencia ovárica es una causa de menopausia prematura en mujeres antes de los 40 años. Y en cuanto al síndrome de tremor y ataxia, puede ser, esto se dice que es causado por los altos niveles de mRNA que se acumulan, porque al no haber FMRP, que es la proteína que transloca el mRNA, estos se van a acumular y la acumulación de mRNA va a ser muy tóxico para la plasticidad cerebral y se puede ver en otros órganos como las glándulas suprarrenales, corazón y páncreas, ya que el FMRP no solo actúa en el sistema nervioso central. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico del síndrome del X frágil. Entonces, pues vamos a ver que la sospecha clínica es el primer paso, obviamente. Las manifestaciones clínicas que nos puedan indicar o la historia familiar que el paciente pueda tener un síndrome del X frágil. Posteriormente debemos realizar el diagnóstico molecular que nos permite detectar las alteraciones en el gen FMR1 que se encuentra pues en el brazo largo del cromosoma X. La PCR nos permite amplificar la región que contiene los tripletes de CGG y además nos permite identificar pacientes con premutaciones y con mutaciones completas. El Southern Blot permite caracterizar mucho más los alelos con rasgos de mutación completa y además permite identificar el estado de metilación del gen. Como podemos ver en este algoritmo, un paciente que tenga discapacidad intelectual o algún trastorno del espectro autista y que además tenga una historia familiar o alguna de las otras características que se enlistan en el segundo cuadro, nos puede llevar a pensar que un paciente pueda tener un síndrome del X frágil, por tanto se debe realizar una PCR. Si la PCR es positiva, se puede realizar el diagnóstico de síndrome del X frágil. Si es negativa, se debe realizar una prueba de Southern Blot. Si esta prueba de Southern Blot igualmente es negativa, pues entonces el diagnóstico se descarta, pero si la prueba de Southern Blot es positiva, se realiza el diagnóstico de síndrome del X frágil. Algunas características como las que enlistamos aquí en la derecha de la pantalla pueden indicar que una persona o un paciente pueda tener un síndrome del X frágil, por lo que nos puede ayudar en la sospecha clínica de este trastorno. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues hay algunas patologías que tienen algunas características sindrómicas similares a las que presenta el síndrome del X frágil y por tanto se deben tener en cuenta para realizar una correcta diferenciación entre estas patologías, como son el síndrome de Prader-Willi o el síndrome de Sotos o el síndrome de Klinefelter. Obviamente tienen algunas características que difieren bastante con el síndrome del X frágil. Más se hace una diferenciación entre pues las características fenotípicas que presentan estos síndromes y además pues que tienen como característica común que tienen algún grado de discapacidad intelectual. Para hacer el diagnóstico de estas patologías, como ustedes pueden ver en la última columna, se enlistan pues cada una de las pruebas moleculares específicas para esa patología. Por tanto, ustedes lo pueden revisar más específicamente. Ahora, para el tratamiento podemos hacer un recuento breve sobre la fisiopatología del síndrome del X frágil. Unas repeticiones en rangos normales de los tripletes de CGG en la región promotora del gen FMR1 pues va a permitir que la cromatina se encuentre en un estado eucromático, que va a permitir que la maquinaria de transcripción pueda realizar su trabajo. Por tanto, esto va a permitir que haya una correcta producción del producto proteico del gen, que es FMRP, proteína que tiene una importante actividad sobre la regulación de expresión de otras proteínas neurales, como por ejemplo el receptor de NMDA, el receptor metabotrópico del glutamato 5, el receptor de AMPA y la neuroligina. Por otra parte, cuando tenemos más de 200 repeticiones del triplete CGG en la región promotora del gen, es decir, en rangos de mutación completa, lo que se va a producir es que la DNA metiltransferasa, que pueden ver en la gráfica, va a censar las islas CPG y va a realizar la metilación de las citocinas tanto en la secuencia CGG como en la región promotora. Esto va a llevar a que se silencie el gen y no se exprese. Por otra parte, la proteína de unión a CPG metilado 2, que pueden ver señalada en la gráfica,
va a censar estas citocinas metiladas y va a inducir la activación de las histonas de acetilasas, que esto pues va a clivar las moléculas de acetil de las histonas 3 y 4, lo que va a condensar la cromatina y pues va a impedir la expresión de los genes. Por tanto, si se silencia la expresión del gen FMR1, pues se va a disminuir la producción del producto proteico FMRP, que que cumple una acción de regulación de expresión de otras proteínas neurales y por tanto pues va a producir todas las manifestaciones características del síndrome del X frágil, como por ejemplo la hiperexcitabilidad o crisis epilépticas, entre las demás que ya hemos visto. Por tanto, estas proteínas que tienen un rol importante en la fisiopatología pues son blancos terapéuticos, y por ejemplo la azacitidina es un inhibidor de la DNA metiltransferasa. Por tanto, si inhibimos la DNA metiltransferasa, pues no va a haber la metilación de las citocinas en las secuencias CGG y en la región promotora, y no se va a producir la silenciación del gen, que lo que va a permitir a que se exprese la proteína. Por otra parte, algunos fármacos como la tricostatina A, el butirato y el fenilbutirato son inhibidores de la histona de acetilasa. Por tanto, no van a mediar, esta enzima no va a mediar el paso de eucromatina a heterocromatina, y va a permitir igualmente que la maquinaria pues, de transcripción pueda realizar su trabajo sin ningún impedimento. Por otra parte, hay algunos fármacos que son inhibidores del receptor mGlur5, el receptor metabotrópico de glutamato, que lo que hacen es actuar como antagonistas y pues median acciones terapéuticas donde disminuyen la hiperexcitabilidad producida por la sobreproducción de este receptor. Entonces, también es un fármaco que se ha visto que funciona en casos de hiperexcitabilidad mediada por este receptor. Bien, entonces lo que vemos aquí pues es un resumen. Se encuentran algunos fármacos que ya hemos mencionado y vemos otros como por ejemplo el ácido valproico. El ácido valproico aumenta los niveles de GABA a nivel cerebral y pues actúa como un anticonvulsivante, por tanto es el fármaco de elección en esos pacientes que tengan epilepsia. Vemos también la minociclina, que tiene como mecanismo de acción inhibir la metaloproteinasa 9, una proteína que está sobreproducida en esta patología y que puede mediar algunas acciones negativas, como por ejemplo convulsiones o accidentes cerebrovasculares. Por tanto, este fármaco también es importante y ayuda en el tratamiento de esta patología. Y finalmente tenemos la L-acetilcarnitina, que es un fármaco que previene la formación de sitios frágiles en el cromosoma X, y se ha visto mejoría significativa en pacientes que tienen trastorno de la hiperactividad o trastorno de déficit de atención con este fármaco.